Estamos grabando. Muy bien, chiquillos, bienvenidos todos de nuevo. Antes de comenzar, entonces les muestro, les recuerdo que estamos trabajando con el primer slide, que es el de Grammatical Hierarchy. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe, se escucha bien. Ya, perfecto. Estamos trabajando con el primer slide de Grammatical Hierarchy y una vez que íbamos trabajando, nos vamos poniendo anotaciones y eso, ¿sí? Uno. Dos, los videos están alojados en un canal de YouTube, ustedes los pueden encontrar todos allí, ¿ya? Tres, nosotros estamos en nuestra segunda clase, o esta es la primera clase, porque nosotros nos presentamos el Jueves Santo, ¿cierto? Sí, esta es la segunda. Y después el Viernes Santo no tuvimos clase, No. y hasta hoy día. Exacto, eso es importante. Entonces vamos a comenzar con lo de Grammatical Hierarchy ahora. ¿Puede mandar el link del canal? Sí, le puedo mandar el link del canal. Le voy a compartir los links al tiro. Estamos trabajando para ustedes. Un segundo. Entonces, Grammar One Class. Esta. Bueno, aquí le puedo enviar, esto es del otro grupo, pero como lo vamos a ir subiendo, de todas formas puede llegar ahí a él. Ya, les recuerdo que para su grupo sería UNCE Grammar 1 clase, la fecha de la clase, y luego grupo 2. ¿Sí? El otro es el grupo 3. Eso. 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 ¿Algo antes de comenzar? Nada más. Estamos, creo. Entonces me pueden hablar por el chat. Ahí también, eso también es importante. Denme un segundo, chiquillos, vengo de inmediato. Ya, ¿me escuchan? Sí, creo que sí. Estamos grabando y eso. Entonces, comencemos. Grammar Introduction, mi nombre y eso. First slide. What is grammar? Habíamos hecho esta pregunta antes, ¿no? ¿Qué era gramática? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir algo sobre gramática? Ahí hay un par de hints escritos. ¿No? Ya, bueno. Grammar has sort of, I would say, okay, I'm going to try to arrange my ideas, to order my ideas. I have a question. Yeah. You want us to speak in English with the questions and the answers, or you don't mind? The idea is that you can actually speak in English during the lesson, even though I don't have much problems if you do it in Spanish or not. So just, Okay. but the final idea is that you can actually produce some language. So that's the idea. Would be that's at least the idea. Okay, thank you. Okay, so grammar. Grammar has been a problem for. I won't say a problem. I would say grammar is a conflictive term, right? Basically, because people tend to use it, right, in many different contexts, and there are times in which the usage of this specific concept it is not related to the idea of grammar. Now, in order to
to define grammar, we're going to review a couple of definitions, right? So the very first one of them is the one that Randolph Quirk gave us. And he says that grammar is something like this, is we shall be using grammar to include both syntax and that aspect of morphology, that is to say the internal structure of words that deal with inflections or accidents, okay? So what does this mean? It means that grammar, apparently, it is not just, gracias, Vale. Okay, let's review this and then we're going to talk about what you wrote. So apparently Randolph Quirk is telling us that grammar is not just a simple concept, it is more than that. It is not just one single thing, right? Apparently grammar is a type of mixture between two other fields, one of them being syntax and the other one about morphology. Now, what syntax and what's morphology, right? What morphology is. Syntax would be the arrangement of linguistic items, right? So what does it mean? It means that apparently a linguistic item, that is to say a piece of language, it is not placed randomly, but the position is directed or ordered by some rules, right? So therefore you cannot say, for example, dog have eye big, right? You can't say that because there's no order, right? So there's a syntax. So the correct order would be I have a big dog, right? So that arrangement is called syntax. And on the other hand, we have the idea of morphology, right? And morphology would be how these linguistic items are being constructed, right? Now, I'm going to read it again. Quirk says that we shall be using the idea of grammar to include two different concepts, syntax and some aspects of morphology, not all of them, but just some of them, right? Basically the idea of inflection and derivation. We're going to see that later on, right? Then, Huddleston and Pullum, they are also grammarians, and they say the following, that grammar deals with the form of sentences and smaller units, that is to say, clauses, phrases, and words. What's interesting about this definition is the following thing, the idea of form. And this is a concept we're going to use during the entire grammar course. Not this one, but all the two you are going to have with me. The idea of form. What's form? The idea, form means that a linguistic item is constructed, right? It has a specific construction, that is to say a specific form, right? I will also add, so I'm going to write it down right over here with other colors, so we're going to highlight it, right? So the idea of form, right? And also, Huddleston and Pullum are also telling us the fact that these linguistic units, right, they have names. They are not just linguistic units. They are saying that we have sentences and some other smaller units like clauses, phrases, and words, right? So with that idea in mind, they are saying that language is being divided into units. And there are more than one type of unit, right? They are naming 4 of them, right? Okay, if you have any questions, just let me know, right? Vale dice la regla de un lenguaje, pero cuando uno habla de la regla del lenguaje, también tiene su elemento tricky, y ahí quiero que también lo piensen un poco. Cuando digo regla del lenguaje, es como si existiera un libro en el cual me dicen estas son las formas en las cuales el lenguaje se ocupa, ¿no? Y eso es súper interesante. Es interesante y después lo vamos a ver por qué. Grammar. Este viejito de ahí es el señor Geoffrey Leach, también otro grammarian muy famoso. Grammar refers to the mechanism by which language works and we communicate with other people. Y aquí hace algo muy importante que habla de comunicación. ¿Sí? Esto quiere decir lo siguiente. It says that grammar is a type of concept or is a type of construct which help us to communicate, to establish communication, which means
that grammar, it is not a thing that I use, but also it is a thing that the interlocutors use. That is to say, it is not just a matter of one single person. These rules must be shared and must be used by a community, right? Because let's imagine this. Let's imagine I create my own language and then I create my own grammar, or I even create a new Spanish grammar and then I start talking to you with this another grammar, and you won't be able to understand what I'm saying, mainly because of you can't decode, and that's a very interesting thing, code, right? When I say code, I'm saying that information is being written or is being expressed by following certain conventions. And these conventions can be understood as being codes. So I'm coding the language. Okay, I'm going to provide an example, but with computers. I don't know if you remember that during the 90s, well, you weren't born for that day, I imagine. But during the 90s, there was this discussion about, okay, what should I buy? Should I buy a Windows PC or should I buy a Mac PC? And people were saying, okay, you should buy Windows, mostly because Apple computers, they're not able to communicate with Windows computers, right? The problem was that they have different operating systems. Basically, they have different coding, right? So basically, that's what happens with languages, right? So you cannot communicate with someone else who does not speak your language, basically because you have another code, right? So again, grammar is a way of coding. The other way would be phonetics, I imagine, right? Second definition, a set of grammar would be a set of rules, that is to say codes, which allow us to put words together in certain ways but not in any other way. That is to say syntax, right? The arrangement. At some level, speakers of a language must know these rules, right? Because in order to use language, we must establish communication. And in order to establish communication, we must share these rules, right? Otherwise, they would not be able to put words together in a meaningful way, that is to say communication, right? So as a summary, grammar is a cover term for syntax and some aspects, some morphological aspects of a language, right? So whenever we understand grammar as a group of rules, what we're saying is we understand grammar as a group of syntactic elements, right? So as a matter of syntax, period. Y ahora les comento que grammar no es solo forma, ni tampoco funciones, sino que también tiene elementos de meaning, significado, ¿no? Ejemplo. Estoy pensando en un ejemplo donde tenga forma, función y un significado diferente. Guagua, ejemplo. Español de Chile. Oye, yo tengo una guagua. Español de Cuba. Oye, yo tengo una guagua. En Chile eso significa que tú tienes un infante recién nacido, ¿no? Y en Cuba significa que tienes una micro. Misma forma, guagua. Misma función, sustantivo. Distinto significado. ¿Sí? Y se me ocurren otras pelotudeces que, por supuesto, no sé, la palabra Lola, que es en Argentina una cosa, en Chile otra. Chile, Profe, dígame. ¿pero esos no son modismos? Eh, ¿Modismos? no diría que son modismos, o sea, no creo que sean elementos contextuales de un grupo etario Ya. particular, ¿sí? Sino que son elementos del lenguaje y su cambio de uso, ¿no? Ujú. Ya. ¿Mm? Creo, ojo, no soy un especialista en semántica, así que por supuesto hay que preguntarle a alguien que sepa mucho más que yo, pero yo creo que no es así. Perdón. Entonces, grammar is not just about form, function, but also meaning, right?
The problem with meaning is that this is not a semantics course, so we're not going to deal that much with the idea of meaning, but anyway, we have to name it. Okay? So, again, another summary, again, grammar, cover term for syntax and some aspects of morphology. We also have to add the following. In some places, some people are calling or are making a difference between applied grammar and grammar, right? When they say applied grammar, they are referring to this grammar which is being taught in English lessons, right? Like, for example, daily routines. We use present simple for daily, and they say, okay, that's applied grammar, and they're making this difference with this another type of grammar in which we are going to study, for example, the creation of clauses, phrases, and sentences. Is that a real difference? I don't really believe that. I'm just saying one is a more practical form, but I won't say there's a huge difference between them. Dame un segundo, chiquillos, por favor. Vengo al tiro. Volví. Eso. ¿Alguna duda sobre la definición de gramática hasta ahora? ¿No? ¿Avanzo? Avanzo. Grammar. Prescriptive grammar versus descriptive grammar. Y aquí les tengo que hacer la pregunta que hago siempre. Si yo dijera, por ejemplo, oye, esa persona subió para arriba. O no sé, algo que dice mi mamá siempre. Oye, tu prima está esperando una niñita mujer. ¿Eso está mal dicho o está bien dicho? Mal dicho. ¿Por qué? Porque está repitiendo palabras. ¿Cómo se llama eso cuando está haciendo... ¡Ay! Cuando repiten palabras que significan lo mismo. Como Ya. subir para ¿Redundante? arriba, bajar para abajo. Redundancy, sí, es redundar, sí, es verdad. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, no sé, oye, me compré una chaleca, o se me salió la wincha de la chala, ¿está bien dicho o está mal dicho? O sea, la pronunciación está mal. Está mal dicho. Está mal, ese es el punto, ¿no? ¿Sí? Sí, ese es el punto. Ya, está mal dicho. Ya. Si yo dijera entonces, nos juntamos todes, nosotres, en este lugar, ¿está bien dicho o está mal dicho? No sé, yo diría que está bien dicho, pero porque yo creo en la evolución del lenguaje y en que puede ir cambiando. Pero no sé, según la RAE está mal dicho. Ya. Constanza, tengo una pregunta. Si yo dijera la wincha de la chala, ¿está bien dicho o está mal dicho? Pucha, si no sé, va al sur, hay gente que habla así y para ellos está bien dicho, pero yo que no hablo así, para mí está mal dicho. Ya. Quiero que te des cuenta que acaba de hacer una diferencia entre posición social y género. Chan. ¿Cachai? Entonces claro, pues, si yo dijera wincha de la chala, van flight. ¿Cachai? Que no está mal. ¿Por qué? Claro. Que no está mal. Tranqui. ¿Por qué? ¿Por qué no está mal? Hay gente que cree que el lenguaje se tiene que hablar según se ha hablado, siempre. Por lo tanto, existen reglas del lenguaje. Por lo tanto, nos podemos parar desde algún lugar en el que decimos, saben que todos ustedes hablan bien y todos ustedes hablan mal. ¿Sí? Hay otra gente que cree diferente, que cree que el lenguaje se habla según lo usa la gente
Por lo tanto, no existe una variante buena ni mala del lenguaje. ¿Sí? Claro, es parecido a lo que nos dicen siempre ustedes los profes, les profes, que nunca vamos a alcanzar como un nivel nativo americano, porque está bien, pues no somos nativos americanos. ¿Cómo parecido eso? Tiene que ver con la idea siguiente, ¿eh? Tiene que ver con la idea de un prescriptivismo y un descriptivismo dentro de la lingüística. El prescriptivismo quiere decir que existe un set de reglas y esas reglas deben ser cumplidas y todo aquel que no cumpla la regla está mal, ¿cierto? Lo que Ya, llevaría a lo siguiente, a que el lenguaje no podría evolucionar, claro, porque porque siempre no, es lo mismo. muy bien, porque solo debería cumplir las reglas del lenguaje, ¿no? Versus otro grupo de personas que dicen que los lenguajes son ser entes vivos, comillas, ¿no? Porque viven en la gente que sí vive, por lo tanto se deben al desarrollo de ese grupo de personas, ¿cierto? Por lo tanto, no existe nada malo en el lenguaje, lo que redunda en que nuestra labor es solo describir el efecto, describir al lenguaje como tal, y no intentar normarlo en algo que creemos que existe. Profe, tengo una duda, entonces, ¿eso quiere decir que no está bien ni está mal, como por decirlo así? ¿Hablar de cierta forma u otra? Lo que yo diría es que depende de su postura. Si usted es prescriptivista, nos va a decir, ¿sabes qué? Está mal, porque las reglas del lenguaje español son estas, y usted lo hace de esta otra forma. Así que usted está hablando mal. Ya. Versus, si su postura es diferente y dice, ¿sabe qué? Yo voy a describir lo que ocurre con el lenguaje, solo van a decir que en Chile los ciertos sectores socioeconómicos pronuncian el fonema fricativo. Oye, ya se me olvidó todo eso. Plosivo, fricativo, palato alveolar, lo hacen como una sibilante. ¿Cachai? Estoy puro mintiendo porque no me acuerdo, pero dije puras palabras de mentira. Eh, ¿Cachai? Entonces, ese es el punto. Lo que se vuelve interesante es que, no sé si ustedes están de acuerdo con el uso del nosotres, de eso, ¿no? Ella, nosotres, compañeros. Yo sí. Claro, Constanza ya lo había dicho, pero ¿qué pasa con el resto? Yo personalmente ¿Mm? creo que es incluso válido como académicamente porque está como bien propuesto, está bien estructurado, no es difícil de entender como la evolución, tiene una razón de existir, no es como tan solo. Bueno, yo personalmente soy como muy abierto de mente con respecto a eso, porque como usted dijo, el lenguaje evoluciona constantemente. Y yo como profesor también pienso, o sea, como futuro profesor, eh, pienso que en el futuro, si un alumno llega y me habla en inglés, pero qué sé yo, con modismo, con cosas así, yo la verdad me voy a alegrar bastante porque voy a saber que ese alumno se está empapando con la cultura. Entonces ¿Mm? siento que más que enseñar algo rígido, entender el lenguaje como algo que evoluciona, que tiene vida propia, es como una visión súper, eh, mucho más interesante para mí. Claro, claro. Antonia también escribe ahí de acuerdo, para que nos diga por qué está de acuerdo, si pudiera. Por lo mismo de Cristóbal, no sé si puedo hablar mucho porque hay harto ruido de fondo, no sé si se Se escuche, escucha, tranqui. pero más que nada lo mismo que dijo el Cris, y encuentro que está bien propuesto, encuentro que no, esa gente que se queja no le afecta en nada el cambio de lenguaje, no es un cambio bastante drástico ni un cambio de lengua completamente. Encuentro que es inclusivo y de hecho a la gente que no se identifica con un pronombre en específico se siente más cómoda, y creo que lo importante en el lenguaje es la comodidad de las personas. Ya, Eso. perfecto. Perfecto, perfecto. Rodrigo, Y, profe, ¿y podría tornarse en algún momento, por ejemplo, que se vuelva prescriptivo el uso del todes dentro de la comunidad? ¿Se vuelva prescriptivo?
Es que Lo- cuando, lo que cuando, creo es cuando, una interrogante, en verdad. cuando hablamos de prescriptivo, Rodrigo, lo que decimos es que son posturas ante el desarrollo del lenguaje nomás. ¿Cachai? Y estas posturas son tomadas por personas. Entonces todo dependerá de hasta dónde las personas llegan. Me refiero a lo siguiente, me refiero a que, supongamos, hablemos del todes, para que todas las personas que hablen español ocupen el pronombre todes, o ella sería el pronombre, ¿no? Ella tendría que tener un uso ampliado y tendría que ser utilizado, se me imagina a mí, en gran parte de los países hispanoparlantes. ¿Cachai? El problema de eso es cuánto se va a demorar. ¿Cachai? Cuánto tiempo se necesita para que eso ocurra. Eh, a la gente que le molesta el uso de el pronombre ella, eh, claro, lo que dice Camila, por supuesto. Lo que dice en el chat, chiquillos, por si acaso. Lo que ocurre con la gente que le molesta es que muy probablemente a esa gente le moleste eso y muchas cosas más también. ¿Sí? La pregunta está ¿por qué les molesta? Más de si se puede ocupar o no. ¿Cachai? Eso escapa un poco a la dimensión de la gramática de este pequeño curso. En mi opinión personal, después lo podemos conversar, ¿no? Pero en mi opinión personal, que tiene la misma validez de la opinión de cualquier persona que ande caminando en la calle, ¿no? Camila dice, cuando me hablan de prescriptivo pienso en la RAE, entonces como yo lo veo deberían cumplirse los requisitos que la RAE impone para aprobar una palabra. Exacto, el problema de eso es lo siguiente, mira. La RAE tiene un problema grave. No sé si alcanzan a leerlo en pantalla. Lo hago más grande, voy a intentar hacerlo más grande. Lo que estamos viendo en la pantalla es el Mío Cid, el cantar del Mío Cid, el texto escrito más antiguo, hasta donde tengo entendido, del idioma español, en el cual, si ustedes lo comienzan a leer, se van a dar cuenta que es prácticamente otro lenguaje. Entonces dice, de los sos oídos tan fuerte mientras lorando, Tarnagua la cabeza estaba los catando, y puertas abiertas, no sé cómo pronunciar eso, sin canados, alcándaras o hacias, sin pies y sin mantos. Si ustedes ven eso, eso no es comprensible o difícilmente comprensible para una persona que habla español durante el siglo XXI, como lo somos todos nosotros, ¿no? Y aquí es donde se pilla la cola de la RAE. Si la RAE dice cuáles son las reglas del español, y si el español, como lenguaje, debería mantenerse y atenerse sus reglas, entonces que me expliquen por qué yo hablo así si el español es de esta otra forma. ¿Cierto? Lo que nos dice entonces una última cosa, ¿no? Pero antes de eso les voy a mostrar otra última cosa. No sé si ya tuvieron literatura. ¿Tuvieron literatura ya o no? En tercero hay literatura, pero en primero hay civilización. Ya, civilización. ¿Ustedes saben cuál es el texto escrito en inglés más antiguo encontrado hasta el momento? Ese se supone. Beowulf. Y aquí hay una leyenda urbana, la pueden buscar porque yo puedo mentir. Dicen que J.R.R. Tolkien fue el que lo encontró. Porque Tolkien no ¿El puede ser más de Señor bacán. de los Anillos? Claramente. Profesor de filología de la Universidad de Cambridge. Porque más Un bacán no puede ser. genio. No puede ser más bacán. Si fuera más bacán, el tipo volaría. No sé. Beowulf. Beowulf, supuestamente, hasta donde yo tengo entendido, recuerden, yo soy un simple y pobre profesor de gramática sin ningún brillo, así que siempre revise lo que digo con una segunda fuente. Hasta donde tengo entendido, Beowulf es el texto escrito más antiguo del idioma inglés, y si lo vemos, o sea, si yo no entendía el español antiguo, aquí sí que nada. Hay hasta letras nuevas que yo no sé qué son. Como por ejemplo, esa PD que hay en la segunda línea,
Primera palabra. Ni siquiera sé cómo se pronuncia, chiquillos, con eso les digo todo. Como si estuviese escrito en fonema. Pareciera ser, ¿no? Pareciera ser. El punto es el siguiente. Acabamos de ver el mío sí, es de español antiguo. Acabamos de ver Beowulf en inglés antiguo. El español siendo una lengua romance, o sea que proviene del latín. Y el inglés siendo algo así como una lengua germánica, ¿cierto? Y ambos dos han evolucionado en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la postura prescriptiva, o sea, este es el lenguaje, estas son las reglas, y quien no ocupe estas reglas no habla este lenguaje, ¿quiere decir que el prescriptivismo es lo que se debe hacer? ¿O simplemente deberíamos dejarnos a analizar el uso del lenguaje libre en las comunidades que lo producen? ¿Cachai? Lo paso a nuestra problemática del siglo XXI. Hay un grupo sociocultural, diría yo, ¿sí? Es elementos de la sociedad y con una cultura propia que quiere ocupar un nuevo pronombre en el español, ¿cierto? Y hay otro grupo que dice que eso es imposible. Si yo tomara ese mismo problema y lo enfrentara a esta visión, ¿cierto? De el español antiguo al español del siglo XXI, del inglés antiguo al inglés del siglo XXI, de dos lenguas con raíces diferentes, haciendo el mismo proceso de actualización y variación en el tiempo, ¿qué es lo que le podríamos decir a esa gente que no quiere? Que perdieron, y ya perdieron, y sorry, pero aquí tenéis dos muestras de lo que sí ocurre en la vida real con los lenguajes. Y que el lenguaje va a seguir cambiando. Y capaz, que en 200 años más tengamos un pronombre hasta para arbolitos como ellos nos dicen ahora cuando se ríen de lo que nosotros queremos. Capaz que la gente quiera ser arbolito. Y capaz que tengamos un pronombre para gente arbolito. Porque no sabemos lo que va a ocurrir con el lenguaje, porque el lenguaje varía. Y varía según el uso de la gente. No sé si alguien quiere comentar una última cosa antes de cambiar de tema, para poder avanzar. Sí, profe, una pequeña corrección más que nada con respeto. Tolkien fue académico de Oxford. No, hay que Perdón, era de Oxford. Muchas gracias, perdón, me equivoqué. ¿Bien? No se preocupe. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Profesor de Oxford. Hay un libro, se llamaba El Señor de los Ladrillos, y le ponían un nombre así como mapuche, era Juan Reguanel, así, ay, que muy chistoso, búsquenlo. Tiene como 5 hojas. Muy bueno Tolkien. Eso, comentarios respecto al tema del prescriptivismo y el descriptivismo. ¿No? ¿Estamos? Última cosa. O sea, como más que nada como para cortar la conversación, pero al parecer estamos en el mismo lado y lo que yo pienso es que en sí el español y el inglés y la mayoría de los idiomas de Occidente son evoluciones en sí de distintas raíces y como suma y de gente hablando mal en realidad, porque por ejemplo el español es como gente en España hablando mal el latín y otros tipos de idiomas, hablando mal entre comillas, Buen que punto. esas palabras fueron evolucionando. Entonces, como usted dijo, quién sabe qué cosas vamos a tener en el futuro, porque las palabras evolucionan. Como es que, por ejemplo, los chilenos llegamos a tener este acento, a comernos un montón de ese. Es interesante, es como la postura más lógica. ¿Sabe? Lo que puede ser pedagógicamente interesante de esta discusión que tiene que ver con, por ejemplo, qué ocurre cuando en mi hablar no existe o no hay uso de un fonema en específico y después lo tengo que medir en otro idioma. Ejemplo, súper sencillo. La ACH, ¿cierto? Este fonema TS, este plosivo fricativo de Chile. ¿Sí? Si yo digo Chile, Chomba, Chaleco, Chuchoca, Cuchara, ¿sí? Y después te enseño una palabra en inglés que tenga el fonema de Chile, el estudiante o la persona que hace ese sonido lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿cachai? O le costará hacerlo o no le costará hacerlo, ¿cachai? En términos de sonido, solo digo eso. Profe, yo Dígame. ahora tengo como una duda respecto como a este tema, porque siento que la gente que no está así como a favor suele como, tiene una imagen
como en su mente de la gente que usa el lenguaje inclusivo, así como súper mala, por decirlo de cierta forma, porque suele ser gente como, por ejemplo, si una persona está en la posición de que quizás ella no quiere ocupar el lenguaje inclusivo porque no se siente cómodo haciéndolo, como que las otras personas lo obligan a ocuparlo o como que suelen atacarse mutuamente, es como un poco, es un poco así. Yo igual estoy de acuerdo en todo caso, pero siento que como que se suelen contraponer mucho estas partes, entonces como que entra un dilema en que por eso le preguntaba adelante si está bien o está mal. Como, entonces está bien que cambie el lenguaje, pero ¿qué pasa con las personas que no quieren cambiar? Entonces, ¿ellas están mal o están bien? Yo creo que no están ni bien ni no está mal tampoco, es que no Ujú. lo usan. Ejemplo, nosotros en el español de Chile, piensa en esto, yo he escuchado hablar a alguna persona que provenga del Perú y él dice, yo he estado. No. Ponle ojo, si escucháis a algún peruano hablar, dicen, no, que yo he estado con Juan y él me ha dicho que... Y nosotros no decimos Ah, eso. claro, en vez de estuve. Nosotros Sí, decimos po, estuve. nosotros ocupamos tiempos simples. Ellos ocupan el Mm, perfecto. ya. ¿Qué dice eso? Nada. ¿Qué dice? Nada. Nada, no dice nada. ¿Qué sí dice de ello? Es que nosotros tenemos una variación del español, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que ¿Cachai? estaría bien eso, como considerarlo una simple variación, pero igual es cuático como de repente ser atacado por como uno piensa. Es como, Es que ahí yo creo, es Rocío, yo como creo, que de hecho hasta a uno le da un poco de miedo dar su opinión porque no sé, pues podía quedar cancelado o... claro, mira, yo ahí, Camila, un segundito, yo en mi hablar, a pesar de que entiendo el uso de, y comparto el uso de el pronombre sin género Sí. que se intenta colocar, ¿cierto? Ella, Ujú. yo no lo uso porque yo creo que me da susto, po, y yo creo que está bien decir y contarlo y decirlo abiertamente. Bueno, a mí me da miedo, porque yo fui criado en los 90 y a mí me dan risa cosas que ustedes odian, ¿cachai? Y a mí igual me dan risa y me río para adentro ahora. No sé si cacharon toda la polémica del violento Parra que pasó durante esta semana, ¿cachai? Ya, yo veo a ese weón y a mí el weón me da risa, ¿cachai? Porque, por diferentes motivos, porque entiendo que es un sarcasmo, que es una sátira, que es que intenta molestar a otro gallo de otro lugar, ¿cachai? Y me intenta denostar a la otra persona, ¿cachai? Listo. Entonces yo quizás me guardo y me escondo, ¿cachai? Porque, porque no sé actuar bien con lo que está ocurriendo, ¿cachai? Diferente es tener una conversación con altura académica, o no a altura académica, una conversación con bases, ¿no? Diciendo, oye, ¿no se puede o no se puede? Puta, yo no sé si se puede, ¿cachai? Solo sé que los lenguajes mutan en el tiempo, ¿cachai? Y aquí están mis pruebas. Pueden citar estas mismas dos, pues mira el mío sí, mira BioWolf y mira los dos lenguajes ahora, ¿cachai? Claramente mutaron, pues, ¿cachai? Entonces, yo no sé si se puede o no, ¿cachai? Alguien había levantado la mano mientras yo hablaba caleta de rato. Yo Ya, Camila. iba a hablar respecto al nosotros y al tema como o sea, si está bien o está mal. Y pucha, tampoco pienso que esté bien o esté mal. O sea, ¿Mm? como que todo respecto al lenguaje es como súper abstracto, por decirlo de alguna manera. Pero de lo que sí puedo decir, por lo menos de lo que profes que he tenido me han dicho, es que uno es que la evolución del lenguaje, además de ser una cosa muy lenta, o sea, que siempre está pasando, es un proceso lento. Entonces, una palabra como en instaurarse como tal toma su buena cantidad de años. O sea, para que el español llegue a ser lo que era hoy día, pasaron muchos siglos desde el latín. y, y bueno, que siempre, lo otro que siempre me han dicho es que siempre es conflictivo. Cuando una palabra nueva se abre, como que se empieza a abrir paso en el vocabulario, siempre genera conflictos y siempre van a estar como los tradicionalistas que piensan, no, eso está súper mal dicho. Y los demás que dicen, no, sí, sí está bien.
pero en realidad es como parte como de su lento proceso de meterse en el lenguaje, porque tiene como que hacerse su huequito y acomodarse ahí, y le cuesta. El, Ese era- el proceso claramente va a ser súper lento. ¿Cachai? Sí, quizás, no lo sé, quizás lo que podríamos decir de nosotros, leyes, es que hay una postura política detrás, ¿cachai? ¿Cierto? Hay un uso, ¿cierto?, para reforzar la visibilidad de este grupo de personas. ¿Cachai? Entonces, claro, hay un interés, y eso es lo que quizás la gente del otro lado, los que no piensan como nosotros, ¿cachai?, nos apuntan con el dedo y dicen, pero oye, pero esto es política, ¿cachai? Eso va a Bachelet a Galo. Pues eso es lo otro también, que es un tema súper controversial. El género hoy en día es un tema que está como súper en boca de todos, que Sí. no, y para otras personas es súper tabú, entonces hablar, además de evolución del lenguaje dentro del género, es como el doble de controversial, el doble de lo que ya toma en sí una palabra nueva. Entonces igual es como, todo eso Claro son que como sí, cosas que afectan. claro que sí, pero no les molesta, lo otro es simpático, y esto también es simpático, chiquillos, no estamos hablando porquería, estamos hablando prescriptivismo, descriptivismo y la tradición ante la gramática, ante las reglas de los lenguajes. Decimos que este pronombre, ella, nosotros, les molesta profundamente, pero cuando ocupan anglicismos no les molesta nada. Dense una vuelta, bueno, no se puede, pero dense una vuelta por un mall. Sale of, lo que había entre a un lado, vendían pizza y decían pizza, base pizza, tanto, toppings, tanto. Toppings, pero no relleno, toppings, ¿cachai? Entonces, el anglicismo no les molesta, ¿cachai? Eso también es un buen elemento a considerar. Ignacio. Ok, quería hacer un pequeño disclaimer antes de... esto representa solamente mi opinión personal, por la cual no se debería tomar como una verdad absoluta, para empezar. Y ahora empieza mi opinión real. Personalmente, no lo encuentro mortalmente necesario. Tampoco es como que vaya a agarrar un paper en el que esté escrito el lenguaje inclusivo y lo vaya a quemar. No me molesta ni me genera repudio, odio, sino que todo lo contrario. Como persona liberal, creo que lo mejor que le puede pasar al ser humano es que hable como él quiera, cuando quiera y donde quiera. Creo en la libertad individual de todas las personas. Creo en la libertad de, como dijo usted, declararse arbolito, si es necesario. Pero personalmente tengo un problema cuando es una especie de documento serio. Como dije, no lo voy a quemar. No es como que me entre un demonio interno y vaya a quemar un documento serio donde sale el lenguaje inclusivo, sino que siento que el lenguaje está estructurado justamente para enriquecerlo, para que todas las personas se sientan identificadas con él. Y uno de los grandes problemas del lenguaje en español es que es binario. Lamentablemente, en vez de tener una especie de lenguaje, como se dice, inclusivo, solamente tenemos el él y ella, el nosotros y el nosotras. Entonces, siento personalmente que el lenguaje inclusivo es necesario, pero por lo menos yo como persona sí lo siento como transgresor, por llamarlo de alguna manera, que no estoy diciendo que esté mal, cuando lo veo en un documento serio. Eso es como el único stop que tengo, como el punto y aparte que me genera. Pero en sí, pucha, nada mejor que escuchar a la gente expresarse como quiere. Personalmente yo soy feliz por eso. Así Ahora, que dentro del español sí hay ejemplos de plurales sin género, terminados en E, S, y también de sustantivos singulares sin género, terminados en E, como estudiante.
estudiantes, profesores, ¿cierto? Entonces, si está el ejemplo. La pregunta es cómo y por qué, pero eso es una pelea ya de filología, así que no vamos a caer ahí, pero sí, nuestro idioma también tiene algunas cosas, ¿no? Ahora, interesante sería saber si acaso existe algún idioma en el mundo en el cual no existiera la diferenciación de género, ¿cachai? O tuviera mucha más. Pero eso estaría para la casa y yo no tengo idea. ¿Ya? Eso, interesante discusión, me gusta. Está bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando alguien diga Win Shashala y eso? Nada. Ya, bacán, no vamos a hacer nada. No, pero es que va con los contextos también. Eso. Volvamos. So, grammar, prescriptive versus descriptive grammar. Prescriptive grammar deals with how people should speak, and descriptive grammar deals with how people actually speak. Right? Right. Grammatical hierarchy. Piper says that, well, not Piper, but people, grammarians, linguists, they say a language can be divided into linguistic items. That is to say, a language can be further divided into smaller elements, right? And when they do that, they created a thing called grammatical hierarchy, right? La jerarquía gramática, the grammatical hierarchy. And Piper defines it as follows. Grammatical units are meaningful elements which combine with each other in a structural pattern. Essentially, grammar is the system which organizes and controls these form-meaning relationships. That is to say, language as a very big element to the study can be further divided into smaller units. These units must be divided by following certain criteria. That criteria is form, function, and meaning. Right, so I'm going to write it down. Form, function, and meaning. Therefore, we will have grammatical units, right? Some other people call them linguistic units, linguistic items, right? And they can be combined in order to create structural patterns, right? In any case, the result is the following. A language can be divided into at least 5 different stages or five different elements. As any hierarchy, then these elements are contained within each other. That is to say that the sentence is the biggest element inside of the grammatical hierarchy. Therefore, inside of the sentence, we can find clauses, phrases, lexemes, and morphemes, right? Now, that's from top to bottom. Now, bottom up, the morpheme is the smallest element inside of the grammatical hierarchy, and a group of morpheme or one morpheme will create lexemes, and lexemes will create phrases, clauses, sentences, right? In this example, then you can see the presence of all of them. In the morpheme stage, at the very end of it, it says, if I wash up all this stuff, somebody else can dry it. And in that place, you can see a group of morphemes. How many of them? Well, you can count them. If I wash up all this stuff, somebody else can dry it, right? Then at the lexeme level, you will see that a group of morphemes will create a lexeme. How many lexemes can I see? I can see, if I wash up all this stuff, somebody else can dry it. You see? And so on and so forth. So the idea is this. The grammatical hierarchy then is a bottom-up pyramid. It's a bottom-up, up-to-down pyramid in this way, right? And on the top of it, we have the sentence, and at the bottom, we have the morpheme, right? So every single lower stage is contained in the immediately upper one, right? I don't know if you understand that idea. Yeah. Okay. So yes, but with the
the colors you put there, it's like the separation, like what it is, like cause it's divided like in two parts, and the other one in more parts. And Yeah. Okay. But we will see them, all of them, just for now. What I want you to understand is the fact that a language is divided into the grammatical hierarchy, and that thing has 5 stages. That's Teacher, what I figured, yeah. what does it say that in red? Norks? One or more, Ah, thank you. which means that morphemes are the smallest ones, and one or more morphemes will create one lexeme. Then one or more lexemes will create one phrase. One or more phrases will create one clause. One or more clauses will create one sentence. Okay? Thank you. Okay. Teacher? Yeah. So what is the difference between morpheme and lexeme? I see it like the same. It's basically the following. The idea that a lexeme can be classified into a part of the speech. Meanwhile, morphemes are just building blocks for lexemes. For example, if I say ice cream, right? For example, if I say ice cream, I can see clearly that ice cream is created by using 2 different things, right? Ice and cream. Therefore, ice cream has 2 morphemes, ice and cream, right? But if you read ice cream, in your head, in your mind, one single idea is being activated, right? Not 2 ideas, just one. Therefore, ice cream is just one lexeme because it just activates one idea, right? Even though the written form is composed of 2 different things, right? Now, take a look at, for example, somebody. Morphemes, if I wash up all this stuff, somebody else can write. Somebody has two lines because there are 2 morphemes there, some and body. If you read somebody, you don't imagine somebody, but you just imagine one thing, like a human being which you don't know, right? It's somebody, right? Therefore, somebody is created by 2 morphemes, but it is just one single lexeme. I have a question. Yeah, Rocio? When the other, because in all these cases, the second word and the first has sense for its own. But if the second, body doesn't have sense, like it's another word, that for alone, it doesn't have sense, like alone, when you separate it. Okay, we're going to see that right now, because we're moving forward, but we're going to see that right now. Okay. Karen, lexeme es más como suena la palabra, ¿cierto? Lexeme es lo que la gente de a pie dice palabra. Los morfemas crean palabras. Y las palabras frases, y las frases cláusulas, y las cláusulas oraciones. That's in Spanish. No ocupamos palabra, porque ahora vamos a ver por qué no ocupamos palabra, porque es diferente. ¿Ya? Pero avancemos. So therefore, the grammatical hierarchy is a division of language based on meaning, form, and function. Right? So for example, if I try to analyze the word units, I can say form. Which form has? Well, it has the form of a noun. ¿Cómo sé que es un sustantivo? Porque tiene una S atrás. ¿Qué significa eso? Que está en plural. ¿Qué significa eso? Que en inglés solo los sustantivos se pluralizan. Units, entonces, es un noun. Has form. Function, ¿qué función tiene?
Oh, es un poquito más difícil porque es el head de una noun phrase. Ah, tiene forma y función. ¿Y qué significa unit? Me representa con la cabeza, tiene significado. Entonces, sí es entonces una unidad gramatical. ¿Sí? Y esa es la forma en la cual se analiza muy vagamente, ¿no? Es más difícil que eso, pero esa es un poco la forma. Therefore, the grammatical hierarchy is created by analyzing language with 3 different criteria: meaning, form, and function. Okay? Let's begin with morphemes. El más chiquitito de todos se llama morpheme. La parte más pequeña de la grammatical hierarchy se llama morpheme. Y una muy buena definición es la que aparece aquí a la izquierda. The smallest elements with meaning and form. What does it mean? It means that inside of every single word, I will have a morpheme, at least one of them. And it means that that thing would be the smallest element with meaning and form. ¿Puedo dividirlo aún más? Sí, pero lo que divida no tendrá meaning ni form. Puede tener uno, meaning, o puede tener otro, form, pero no tendrá meaning and form. ¿Cómo, profe? Así. Let's imagine I have the word cat. Oh, cat. Tiene significado, ¿cierto? Sí, tiene significado. ¿Tiene forma? Sí, también tiene forma, esa cosa de un sustantivo. ¿Tiene función? No, porque está in isolation, así que no tiene función. Pero la podría colocar adentro de una oración y ahí tendría función. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo veo cat y digo, esa cosa tiene un morfema adentro, ¿sí? O sea, tiene una parte que es la más chiquitita con meaning and form, o sea que no se puede seguir dividiendo. Eso quiere decir que cat, ¿puedo decir C así como no, el sonido? Oye, pásame un... No funciona. ¿Cierto? No funciona. Y si dijera at, sí, eso sí funciona. Es una preposición, at. Pero no tiene ninguna referencia a cat. Esa es otra palabra. Ya, perfecto. O sea, es la más chiquitita que tiene, ¿no? Sí. Entonces, cat está hecha solo de un morfema. Pero veamos otro. La palabra careless. Veo careless. Eso es una palabra, tiene forma, tiene función, tiene significado. Y me voy a preguntar ahora de cuántas cosas está hecha. Yo veo care, yo conozco la palabra care. To take care, right? Care. Es un verbo, Está care. como compuesta de dos, con Exacto. el care y después el less, como para Muy bien. indicar que no tiene o que tiene poco. Excelente, muy bien. Entonces yo veo dos, ¿cierto? Care y less. ¿Sí? Puedo ver otra más también, puedo decir carelessness. Carelessness. Ya está fácil porque la otra era careless, entonces claramente son dos y después le pegamos el ness nomás. Mira, ahí hay tres. ¿Sí? Entonces vemos eso, ¿sí? Entonces, hasta este momento, we know that morphemes are the smallest units of meaning and form and that will create lexemes, parentheses, words, right? And we know that we can actually divide a word into its morphemes. Eso es lo que sabemos. Teacher, I have a question. Yeah. And what happened with the word catnip? It's also a compound, but nip doesn't mean anything. Therefore, then it is not a compound. If nip doesn't mean anything, it's not a compound. It's just one single lexeme. Thank you. Okay. So morphemes are part of words. Dedito para arriba. For example, unfriendly. Right? Unfriendly.
If I take a look at the word unfriendly, I can see, ¿cuántos morphemes hay adentro de unfriendly? 3. 3, right? Uh-huh. Friend, and ly. Right? Can I see that? Yeah. Unfriendly, friend. Porque si puedo dividir friend en no, friend, no, end, no, end, yeah, pero significa otra cosa, sí que es otra palabra. So friend is the smallest unit, right? And then unfriend. ¿Existe la palabra unfriend? Uy, es súper raro, pero sí, como que suena, ¿no? Pero friendly. Like on Facebook. Yeah. On Facebook, You unfriend unfriend someone. me. Yeah, you can do it. Yeah, so it exists, right? Unfriendly, it also exists. And unfriendly, it also exists. So you can see that there is a development. And it starts from the word friend, then friendly, then unfriendly. So there's a movement, right? So far, so good, right? Right. Then I can say also that not all these parts are equally important. Okay. I see the word unfriendly. I can see that it's being divided into 3 different elements. And I can see that not all these elements are equally important. There's one element which is more important than the rest. Which one do you think would be the most important? Out of these 3, right? Unfriend and ly. A friend? Right? Friend, because all the rest of them will be attached to friend, right? So friend, friendly, unfriendly, unfriend. So friend is the constant, is the one which is being held, right? With that idea, I will say that friend is the most important, therefore the free morpheme. Escriba eso, free morpheme. Y yo lo escribí ahí. Right? So inside of every single word, we will have morphemes, and at least one of them will be a free morpheme, which means a morpheme that can stand on its own. That is to say, it has enough meaning in order to stand on its own. Like, for example, friend. And quite obviously, if I am making that distinction, then there would be some other morphemes which cannot stand on their own, right? It's quite obvious, right? Those morphemes are called bound morphemes. Bound morphemes are all these morphemes which require the presence of a free morpheme in order to complete their meaning. Right? Veámoslo en un ejemplo. So, I can see the word cat. Cat, 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 cat. Cat puede estar por sí misma, solita, sin nada más en una oración. Como por ejemplo, I have a cat. Si puede, ¿no? Tienen suficiente significado como para aparecer por sí misma. Por lo tanto, vamos a decir que cat es un FM. O free morpheme. Vamos a ver a careless. Careless hecho de 2 morphemes, ya lo sabemos. ¿Puedo decir care por sí mismo? Yes. Yes, therefore care would be my free morpheme. Y ese less se le pega a care. ¿Sí?
Y como se le pega, es un bound morpheme. Entonces, ¿es bound aunque tenga significado por sí mismo? ¿Es Es que solamente hay, porque está al lado? el problema de less es que less sí existe como free morpheme también. Less people have come, ¿cierto? Pero este less que estamos viendo acá es el sufijo, como en motionless, ¿cachai? Que se le pega a un free morpheme, es otro. Ya, entonces como que el bound contaría si está por delante o por detrás. Como que es lo que sirve nomás para completar. Completa el significado Ya. del free morpheme. Y como bound morpheme no puede aparecer por sí mismo. Por ejemplo, veamos carelessness. Carelessness es muy obvio porque ya lo hicimos al lado, ¿no? Tiene un free morpheme care, tiene un bound morpheme less, y tiene ness. Ness es otro bound morpheme. ¿Se entiende? ¿Sí? Resumen. Morphemes are the smallest part of the grammatical hierarchy, and they are the smallest units with minimum form. They can be divided in two, free morphemes and bound morphemes. Free morphemes are the ones that have enough meaning on their own so they can appear as a single unit inside of a sentence. But bound morphemes, they require the presence of a free morpheme to be attached to. Right? Eso es todo lo que hemos dicho. ¿Avanzo? Okay. So we have unfriendly. Unfriendly is a word, therefore a lexeme. It is composed of 3 different morphemes, 1 bound morpheme and 1 free morpheme friend, 1 bound morpheme lee. Bound morphemes are also called affixes. This is the technical term. Bound morphemes are called affixes, right? And affixes, that is to say, bound morphemes can be divided into 2, prefixes and suffixes. This division is being made by the place in which they are written, right? So if the bound morpheme is placed before the free morpheme, it is called prefix. And if it's placed after the free morpheme, it's called suffix, right? So an will be the prefix and li will be the suffix? Yes, that's the idea. Now let's Cool. complete our analysis. Therefore, cat just has one single morpheme, therefore it's just a free morpheme. But in careless, we have 2 of them. Care is the free morpheme and less is the bound morpheme. As the bound morpheme is placed after the free morpheme, this is a suffix. Right? Carelessness. Carelessness is composed of 3 different morphemes. Care is the free morpheme, less is a bound morpheme suffix, and ness is another bound morpheme suffix. Right? Let's write down one with prefix. Reproduce, right? So produce would be my free morpheme, and re would be my bound morpheme prefix. Got it? Can I move on? No. Wait, no. Profe, una Entiende. consulta. Pregunte todo lo que tenga que preguntar. ¿Podría explicar de nuevo lo que es suffix, por favor? Simple, es donde se ponen nomás. Los bound morphemes se van a llamar prefix o suffix, prefijo y sufijo, dependiendo de dónde estén.
Si están antes del free morpheme, porque están antes, prefijo. ¿Cierto? Y si están después, sufijo. Prefix, suffix. Gracias, profe. Ujú. Avanzo. Oh, pesado. Se cogió. ¿Dónde íbamos? Aquí ya. Ok. Entonces, in some grammars, some grammarians, they don't say or they don't use the idea of free morpheme, but they use the idea of stem. So careful with that. Therefore, stem is the same as saying free morpheme, okay? That's the very first stuff. Second stuff. When we add a bound morpheme to a free morpheme, some things or some features will happen, okay? For example, I can add grammatical meaning to the free morpheme, or I can add a change in the word class, okay? If I add just grammatical meaning, therefore, I'm talking about inflection. I'm inflecting, I'm producing inflection in this specific noun, free morpheme, right? But if I'm using a bound morpheme, which will change the word category, then I'm producing derivation. I'm deriving this noun into an adjective. I will show you. Okay, new examples. Teacher, Dígame. so the DM changed the meaning? The what? The bound morphemes change the meaning? Always. Just a little bit. Not that much, but just a little bit. I'll show you. Let's imagine the word dog, but let's make it a little bit more complicated. I'm going to use the word dogs, right? Si yo veo la palabra dogs, ¿cierto? La veo, la estoy mirando, ya, estamos. Yo sé que esa cosa es un sustantivo, ¿no? Profe, que un sustantivo es una palabra que se refiere a una entidad física o abstracta, o a un grupo, ¿cierto? Entonces, dogs, perros, se refiere a este grupo de animalitos cuadrúpedos, ¿sí? ¿Cuántos? Más de uno, ¿no? Es un plural. Yo la veo y me pregunto, ¿cuántos morfemas tiene dogs adentro? Claramente tiene... Two, maybe? It has two. Muy bien, porque tiene adentro el free morpheme dog, que es el más chiquitito, ¿cierto? ¿Sí? Pero adentro tiene una S. Esa S, ¿por qué la puse allí? ¿Qué significa? ¿Qué me hace entender? ¿Que hay más de uno? Exacto. Pluralidad. Muy bien, pluralidad, número, ¿cierto? Me dice que hay más de uno. Eso quiere decir que eso es otro morpheme. ¿Puedo decir S solito y que para que sea un free morpheme? No, ¿cierto? Es un bound morpheme. ¿Dónde está? ¿Adelante o atrás? Del free morpheme. Atrás. Un ¿Cierto? sufijo. Ah, Suffix. Ya, y esto es lo nuevo. Lo nuevo es, yo tengo dog. Dog es un noun. Le pego esa S. Ahora tengo dogs. ¿Qué es dogs? ¿Sigue siendo noun? Sí, sigue siendo no. Entonces solo lo inflexiona. Inflected or inflection.
¿Sí? Atento a esta jugada. ¿Y cómo es ese morfema? Miren dogs. Está dividido en dos. Free morpheme, bajo de nuevo, slash, y escribo el morfema, dog. Al otro lado digo que es un bound morpheme suffix inflectional, pero ¿cómo es ese morfema? Ese morfema recibe un símbolo, Z1. Z1 significa plural. Profe, ¿por qué hace eso? Porque hay caletas de eses que se le pegan a algunas palabras y tenemos que diferenciarlas unas de otras. ¿Cómo? Como las que funcionan como propiedad. Esa o como la del presente simple. ¿Cachai? Entonces, esa S del presente simple no es la S de dogs, es otra S. Hace otra cosa. En place, claramente hay un free morpheme y claramente hay un bound morpheme. Está adelante o atrás, está atrás. Play es un verbo, plays sigue siendo un verbo, o sea, también es inflected, pero no es la S de plural, es la S de tercera persona singular presente simple. Así que esta recibe el nombre de Z2. Third person present simple. ¿Queda claro? ¿Va quedando claro, no? El resto de la gente que nos está viendo. Profe, yo me perdí ¿Con qué se perdió? con inflection. Inflection significa que el bound morpheme que le pego al free morpheme solo añade cosas gramaticales, pero no le cambia la categoría al free morpheme. Ejemplo, dogs es un sustantivo. Dogs, esa S se le pega a dog, pero sigue siendo un sustantivo. Dogs, ¿cachai? No hay un cambio de categoría. Play, verbo. Plays, verbo. Sigue la misma, entonces también es inflected. Veamos la última Z. John's. John's claramente está hecho del free morpheme John. Y esa S es un bound morpheme, está adelante, está atrás, suffix. John es un noun, John's es un noun. También es inflectional. Y esta recibe Z3. Possessive. ¿Sí? Sí. Profe, ¿qué significaba la Z2? Tercera persona presente simple. Gracias. Quiero que entiendan súper claro por qué se hace esa diferencia. Es porque en inglés le puedo colocar una S a algo en tres diferentes posibilidades. Puedo hacerlo cuando tengo un plural de un sustantivo, ¿cierto? Hay una S. Cuando hay un verbo en tercera persona, presente simple, también le coloco una S. Y cuando hago posesivos, también le coloco una S. Pero esas tres S funcionan diferente, dicen diferentes cosas. Por eso se hace la diferencia de Z1, Z2, Z3. ¿Ya? Profe, entonces Z3 es a possessive. Sí, ese es un nombre de mentira porque se llaman en verdad genitive, pero lo vamos a ver un rato más, tranqui. Por ahora, possessive y no funciona. Profe, Dígame. ¿cómo funciona cuando es como un nombre, pero que termina con S y también funciona la misma S como para posesivos? Maravilloso, está adentro. También existe el morfema, está allí, pero no se escribió nomás. ¿Te muestro otro ejemplo? ¿Cómo no entendí esa parte? Es que, si Luis, la casa de Luis en inglés, Luis House, ¿cierto? Yes. Así, Luis House, al lado, así. No se le pone la S porque ya termina en S.
¿cierto? Entonces no se escribe el Z3 de la S. Sí, pues sí está. Pues. Sí. Sí, pues sí está. A ver, hágalo. Pero sí es lo mismo, pues, vowel Quiero morpheme, verlo. suffix, inflectional, Z3, y este es free morpheme. ¿Viste? Eso. Ah, ya. Sí está, pero no se escribió por una regla ortográfica nomás, pero cognitivamente sí está, pues yo entiendo lo que leo. Yo sé que es Luis's house, pero nadie dice eso. Ya, les muestro otras pillerías de prueba. Ya, estas son pillerías de prueba. Bien, me gustó. Se ayudar. Otra pillería de prueba. Oh, se ve horrible. Espérenme, lo escribo de nuevo. Eso. ¿Cuántos morphemes hay adentro? 2. 2. Dale, te la compro. ¿Cuál es? Mi, que sería free morphine, y la N, que sería bound morphine. No, porque ¿No? esa N no significa nada, pues. N. Pero, y en men, woman, Ya, pues. woman. Pero piensa por qué. Piensa por qué. ¿Qué significa men? Hombre. Hombres. ¿Cuántos hombres? Indeterminado. Excelente, porque es el plural de otra palabra, ¿cierto? Ujú. De man. Sí. Y adentro de ella hay un bound morpheme, suffix, inflectional, Z1, para volverla plural. Pero entonces eso se ven como distintos ya que no son regulares. ¡Excelente! Porque son irregulares, pues, pajaritos de Dios. Pero en tu cerebro lo entiende como plural, pues. Entonces hay un Z1 adentro. Ya, pero entonces cuando nos pillamos con ese tipo de palabras igual tenemos que escribir aunque no esté la S, por ejemplo. Exacto. Porque Tenemos que asumir que está. Porque tu cerebro así lo entiende. Ya, ok. 17:40, nos quedan. Dígame. Entonces, ¿cuál sería el bound morphine? El bound morpheme no está escrito, está dentro del verbo del nombre irregular. El bound morpheme es Z1. La palabra Entonces, misma tiene como. Sí, entonces eso se ocuparía así como para los plurales, como lo describe la Z1. Z1 es un plural, exacto. ¿Sí? El problema está. Z1 es el símbolo de la S plural, para plurales. El problema de esto, y la pillería está, en que existen sustantivos con plurales irregulares. Son plurales igual, pero no mantienen la regla de la S, ¿cachai? Entonces, en nuestro análisis siguen siendo plurales, por lo tanto, tienen adentro una Z1. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora quiero que todos ustedes hagan beautiful. Profe, ¿los Bien. plurales irregulares siempre van a ser sufix? Sí, siempre. Sí, buena pregunta. Para un plural irregular siempre se considera de que el free morpheme está es así, pues free morpheme, bound morpheme. El orden, ¿no? Primero el free morpheme y luego el bound morpheme para los plurales irregulares. ¿Pasa lo mismo con woman? Muy bien, también pasa lo mismo con woman. Porque es el plural de woman, con A. Veamos beautiful. Beautiful. ¿Cuántos morphemes ven adentro? 2. Beauty. Perfecto. Entonces veo beauty, free morpheme, bajo, y el morpheme es beauty, con Y, ¿no? Así se escribe beauty. ¿Y cuál es el otro que veo? Full. Ese es un bound morpheme que se le pegó, ¿cierto? A beauty. Está adelante, está atrás, así que suffix. ¿Profe le cambia la I nomás? ¿Se lo puede cambiar así? Sí, pues porque, a ver, aquí hay procesos ortográficos dando vueltas, ¿cierto? Entonces, el free morpheme es beauty con Y, así se encuentra como free morpheme, pero al momento de pegarse el full hace que se cambie ahí. Ya. ¿Mm? Ya, entiendo. Ya, sigamos la lógica, quiero que pongan atención en esto, miren.
Beautiful está hecho de dos morphemes. One of them is a free morpheme beauty and the other one is a bound morpheme. It is after beauty, therefore is suffix. Y aquí viene la pregunta. Beauty, ¿qué tipo de palabra es? Clase, sustantivo, adjetivo, verbo, lo que es eso. ¿Qué es beauty? Un adjetivo, ¿no? O sea, no. Perdón, lo estaba confundiendo con otra cosa. Es un noun, ¿cierto? Es un noun. Pero al agregarle el sufijo cambia de adjetivo, ¿no? Excelente, por lo tanto lo deriva. Derivational. Derivational means that by using this bound morpheme, I'm going to change the word category. ¿Veamos otro? No, espera, no entendí. Dígame, ¿qué cosa? Derivation. Derivation means that when I'm joining the free morpheme with the bound morpheme, right? The result, the category for the result is different than the one from the free morpheme. Example, beauty is a noun, and now I'm going to add full to that, right? So I'm creating beautiful. Beauty is a noun, but beautiful is an adjective. Therefore, the bound morpheme changes the word category into an adjective. Therefore, it's derivation. Ya, entiendo. Hagamos carelessness. Ya sabemos que care es el free morpheme, ¿no? Y sabemos que less es un bound morpheme. Y sabemos que ness es un bound morpheme. ¿Sí? Sabemos que less es, y como los dos están atrás, los dos son suffixes. Perdón. Pregunta. ¿Qué es care? Cuidar. Cuidar. ¿Cuál es la categoría de cuidar? Verbo. Un verbo. Claro, verbo. Verbo. Ahora, ¿qué es careless? La categoría. Descuidado. Chito, sustantivo. Un adjetivo. Adjetivo. ¿No? Entonces, ¿cambia o no cambia la categoría de care? Sí, por supuesto. Entonces, careless es derivation. Tengo careless ahora. Adjetivo. Carelessness. ¿Qué es? Lo pueden buscar. Cambridge Online Dictionary. ¿Es un noun? Es un noun. ¿Cambia o no cambia la categoría? Sí, la cambia. Sí. Entonces también es derivation. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Aprendimos que un bound morpheme full transforma lo que sea en adjetivo. Que un bound morpheme less transforma lo que sea en adjetivo. Que un bound morpheme ness transforma lo que sea en sustantivo. Pregunta. ¿Se podría explicar eso bien? Así como escribirlo para poder anotarlo y entenderlo. Pero tome ¿Cómo nota, hace mire. esa Es que sí estoy tomando de todo, pero como que esa transformación que hizo no la caché. Es simple, mira. Sí, partimos siempre. ¿Por qué es importante el free morpheme? Porque el free morpheme nos va a decir si los bound morphemes son inflected o derivational. ¿Sí? Ya, Entonces, sí. en carelessness, care es un verbo. Cuando yo le pongo el less al lado, transformo a ese verbo, care, en careless. Y careless es un adjetivo. Por lo tanto, less es un bound morpheme suffix derivational, porque deriva de verbo a adjetivo. ¿Cachai? Ya. Luego voy en careless. ¿Sí? Careless es un adjetivo. Y ese adjetivo le voy a poner ness atrás. Carelessness es un sustantivo.
¿Qué significa eso? Que a careless, al momento de pegarle el ness, lo derivo de adjetivo a sustantivo. Por lo tanto, el bound morpheme ness, bound morpheme suffix, es derivational. Yeah. ¿Sí? ¿Más o Sí. menos claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Pregunta de sí. prueba? ¿Hagamos una pregunta de prueba? Hágalo. Y terminamos con esto. Lo revisamos y terminamos. Y seguimos mañana. Pero hágalo ahora. Quedan 2 minutos. ¿Qué dice healthiest? Healthiest. Ah, ok. ¿Estamos ready? Ya, chiquillos, para no pasarnos la hora, nos queda 1 minuto. Entonces el profe, tenemos la prueba y el profe nos pone healthiest. Chuta, ya. Analice morfológicamente la palabra healthiest. ¿Qué hago yo? La leo, healthiest. ¿La conozco? ¿No la conozco? No, no la conozco. A ver, ¿y qué significa healthiest? No tengo idea. ¿Qué hago? Obviamente voy a Cambridge Online Dictionary. Listo. Cambridge Online Dictionary. ¿Y qué hago con esto? Le voy a poner healthiest. Oh, sale healthy. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque, cacha, la palabra entonces no es healthiest, es otra palabra. ¿Qué hago entonces? La veo, healthiest. ¿Cuál será el más chiquitito al que puedo llegar? ¿Health? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? No, el más chico es heal, el verbo. Entonces, heal es mi free morpheme. A heal le pegaron la TH para crear health. Como esta atrás es un suffix, heal es un verbo, health es un noun, así que es derivational. Y a ese health le pegaron la Y para ser healthy. O sea, hay un bound morpheme suffix. Health es un noun, healthy es un adjetivo, así que también es derivational. Y. Y después tengo un EST. EST es para hacer un superlativo, ¿no? Sí. Así que ese EST también es un bound morpheme, también es un suffix, porque está atrás. Healthy es adjetivo y healthiest también es adjetivo, porque es solo superlativo. Así que este no es derivational, pero es inflectional. EST. Listo. Me saqué un 2. Ah, complejo, yo hice cualquier otra cuestión. Ya, pero lo que me interesa no es que lo tenga perfecto hoy día, sino es que cache la mecánica, el cómo funciona. ¿Por qué? Porque harto de esto tiene que ver también con conocer palabras. O sea, si no estáis leyendo... Ojo, si no estáis leyendo en inglés, no te digo que te digáis un libro fome y aburrido. No digo eso, no. Su review loca, su blog, ¿cachai? Eso, su review de películas, de lo que sea. Loco, si no estáis leyendo en inglés, estáis a -10. Menos porque necesitáis más vocabulario, sí o sí. Profe, una pregunta. Dígame. Oye, aquí lata de estar pensando en las evaluaciones, pero la primera evaluación va a ser solo análisis de palabras, no de frases completas. No, todavía no llegamos a ese lugar, tranquilidad. Ah, ya. Ah, ya. No, Gracias. tranqui. Ahí la vamos a ver cuando llegue el momento, pero tranqui. Eso. Preguntas.
¿Qué dice entonces healthiest? ¿Cómo queda ahí? Es que donde hay una Y, no alcanzo así como. Son vowel morpheme suffix derivational. Sí, ¿y cómo queda la palabra? Como una Y y una. Es que el free morpheme es heal, después health con TH, Ya. después healthy con Y, y después esa Y se cambia porque aparece el EST y la vuelve I latina. Entonces la última es healthiest. Ya, entonces, y dice también al final que es un inflection. Sí, porque healthy es un adjetivo y healthiest es un Ya. adjetivo. Ya. ¿Estamos entonces? Profe, el Dígame. ST, ¿qué Z sería? No, el EST no es ninguna Z, es EST. Pero Su forma es EST. solamente inflectional. Es solo inflectional, claro. Ya. Hay hartas cosas que son solo inflectional, como el ER, ¿cachai? Los comparativos. Es un adjetivo y luego un adjetivo comparativo. Entonces, solo le añade comparativo. No le cambia la categoría, entonces es inflectional. Y el EST es otro ejemplo de eso mismo. Es que no había cachado muy bien lo de infleccional. Entonces, infleccional es básicamente cuando se le agrega como algo, por así decirlo, pero mientras no cambie la categoría, sí. Acá, eso. Sí. Ahí. Sí, eso es. Ya, ¿estamos listos entonces? Estamos. Listos. Ya, chiquillos. Fue un gustazo. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, Nos vemos profe. mañana, ¿no? Buen día. Por favor. Profe, que esté bien. Gracias. Chao. Les subo el video.